Amén y amén. Puede estar sentado, hermano. Ya vamos a ir orando. Amén. Gloria a Dios. Quiero mandarle un saludo a nuestra hermana Carol Lavoie. ¿Cuánto le mandan un saludo a nuestra hermana Carol Lavoie? Amén. Estuvimos viéndola esta preciosa tarde y me dijo, por favor, quiero ver la transmisión. Son las cosas que ella recuerda. Cuando usted la va a visitar y cuando usted tiene el tiempo de estar con ella, son de las cosas que ella más recuerda. Es una alegría y es como un bálsamo recordar el primer día cuando yo llegué hace casi 2 años a esta congregación. Y bueno, ni le cuento porque nos desviamos y nos alargamos en el tema, pero me dijo, por favor, transmitan hoy el servicio de familias. Yo le dije, claro que sí, hermana, ahí lo estaremos haciendo con gusto, será un gusto y será un placer para nosotros. Hoy queremos hablar de... El tema es cada uno en su lugar. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Cada uno en su lugar. Permítame leerle esto. Dice, la familia es nuestro cuadro, o es el cuadro perfecto que nos vincula directamente a Dios. Ese es el lenguaje de amor, hermanos, en la Biblia que se repite a lo largo de las Escrituras y mayormente en el Nuevo Testamento para dirigirse a nosotros, el Padre, y para nosotros llegar delante de su gracia, delante de su trono, a nuestro Padre y Él entre nosotros como sus hijos. Amén. Entonces, ese es el lenguaje, pero para entender nuestra asignación y para entender nuestras responsabilidades en la iglesia, en la familia, es importante acudir a la palabra de Dios, porque todos tenemos amplias opiniones y todos tenemos maneras de ver y maneras de entender las cosas, ¿verdad? Todos, a medida de que vamos creciendo, vamos teniendo amigos, vamos conociendo otras personas, otras culturas, se van dando cuenta que cada cultura, que cada familia, que cada hogar tiene su manera de vivir las cosas de Dios, de vivir sus reglas en la casa. Pero nosotros, amén, nos dirige Dios. A la iglesia y a la familia de la iglesia, la familia cristiana la dirige nuestro Padre que está en el cielo. Y hay unos versículos que nos ayudan a entender esto. Y son los cuales vamos a estar indagando en el libro de Efesios, si usted nos acompaña. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Hey, hermano, no sé por qué hoy se me está... la presión de tener a mi esposa aquí. Siento que está viendo todas mis notas, ¿verdad? Me siento expuesto. Gloria a Dios. Y eso es amor, hermanos, eso es amor. ¿Sabe? Recuerda cuando uno se ponía nervioso y se le cortaba la voz. Y ahora, antes de empezar y entrar en la lectura, ¿cuántos alguna vez en su vida han pensado que Dios los puso en la familia incorrecta? ¿No? ¿Nadie? Levante la mano quien alguna vez en algún momento de su vida pensó, me pusieron en la familia incorrecta. Es que mi esposo no era el esposo que Dios tenía que darme, pero sin embargo usted lo escogió. La esposa no era la esposa que tenía que tener, pero sin embargo usted la escogió. Y los hijos, pues si los hijos sí, usted los trajo al mundo, hermano, ahí sí no hay nada que hacer. Y llega un momento en el cual nos llegamos a quejar. Y nos quejamos demasiado, sobre todo cuando somos niños, cuando somos jóvenes y también cuando somos adultos. Nos quejamos de los comportamientos, de las actitudes. Les decía anteriormente, a veces la esposa y el esposo tienen la capacidad de sacar lo peor y lo mejor de nosotros. Y en ocasiones lo peor. Y nos quejamos. ¿Por qué me tocó esta familia? A veces me dice Juan Pablo, no me hubiera gustado esta familia, mi papá no es cool. Y se enoja y se molesta. Y nos quejamos. Pero nos quejamos porque no entendemos el rol y la función que nosotros debemos cumplir en nuestros hogares. Yo quiero repetir esa pregunta que acaba de hacer Celestino, porque yo vi que ninguna mano se levantó. Y entre usted y yo vamos a decirnos que más de una vez hemos dicho que esta familia no es la familia que yo quiero. Así que yo le voy a volver a decir, levante su mano si alguna vez usted ha pensado que usted está en la familia equivocada.
Si yo pudiera levantar los pies, lo levantaría también, pero bueno. Amén. Bueno, todos los demás, que Dios bendiga por sentirse feliz con la familia que les ha tocado. Entonces, esto es para los que levantaron la mano. Pero una de las cosas primordiales que usted debe entender es que la queja es un pecado. Y si usted no lo sabe, el primer pecado que cometió el pueblo de Israel cuando fue libertado de Egipto fue la queja. Empezaron a quejarse de lo que tenían en el pasado. Y de ese lobo cenagoso de donde Dios los había sacado a ellos empezaron a recordar, pero es que ya comíamos carne y aquí estamos en el desierto con mi hermana. Y empezaron a quejarse de lo que estaban viviendo. Empezaron a quejarse de lo que tenían. Y Dios le dice a Moisés, espérate, perdón. El Señor, con Moisés cuando sube al monte y el Señor habla con Moisés y le entrega los 10 mandamientos y Moisés baja al pueblo, ya estaba levantando ídolos. Había construido un gran becerro de oro. Porque muchas veces nos desesperamos. No somos felices con la persona que tenemos al lado. El esposo que tenemos no es suficiente. Muchas veces creemos que nos casamos con Jesús. No, hermano, usted se casó con un ser humano. Y viceversa. El esposo también se casó con una mujer de carne y hueso. Así que la queja es lo que queremos hablarle el día de hoy con respecto a lo que es la familia, el hogar. Y quiero que usted sea atento a lo que Dios ha hablado en su vida, porque antes de Dios hablarle a usted, Dios nos habló a nosotros esta semana. Mientras nosotros meditábamos en su palabra y escudriñábamos la importancia de la familia, el Espíritu Santo de Dios ministraba profundamente en nuestro hogar. Y créame que todo lo que va a salir de nuestra boca no es para juzgar ni para condenar ninguna casa, es para edificación, porque así lo tomamos nosotros. Cuando nosotros estábamos escudriñando, más de una cachetada recibimos cada uno. Y era porque el Espíritu Santo de Dios estaba edificando en nuestra casa. Amén. Y bueno, para entrar de lleno al tema, amén, vamos a ir, yo sé que no empieza por esa parte, pero vamos a empezar con los caballeros. Amén, porque ¿cuántos de los caballeros que están aquí, los hombres que están aquí, saben que son cabeza de hogar? No, hermano, ¿cuántos de los caballeros que están aquí saben que son cabeza de hogar? Digan amén, díganlo con propiedad, díganlo con autoridad, que las mujeres les escuchen. Ahora, no se me emocione tampoco porque tiene una responsabilidad y una responsabilidad muy grande. Dice capítulo 5, versículo 25 de Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como... ¿Cuántos aman? Levanten las manos de los caballeros que están aquí. ¿Cuántos aman a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia? Amén. Es muy bonito lo que acaban de levantar la mano y creemos que por fe así va a ser, pero veamos lo que eso implica y vamos a hacer un análisis, porque no solamente amarla en la intimidad, no solamente es halagarla, ni traerle flores, ni chocolates, ni consentirla, ni hacerle un masaje. Es más que eso. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice, ¿qué? ¿Hice qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos esposos se niegan a sí mismo por darle gusto a su esposa? El hermano dice, hermano, es lo que mi esposa diga, para donde mi esposa me lleve. Y es eso lo que Dios nos llama a nosotros. Amar, quizás no de la misma manera y de la misma estatura, porque no podremos cumplir el estándar de Jesús. Amén. Dios es amor, Jesús es amor en toda su esencia. Pero sí de esa manera en la que nos negamos, en esa manera, ¿cómo se dice? Incondicional de la palabra. Cuidándolas, protegiéndolas, entregándonos, sacrificándonos nosotros por ella. ¿Para qué? Porque tiene un propósito. No es para que ella haga lo que ella quiere en la vida, para que ella se crea la super mujer intocable, inalcanzable, empoderada, como muchas veces nos tratan de pintar eso hoy en día en esta sociedad. Para santificarla, diga conmigo, para santificarla. Y si es para santificarla, es porque la mujer, al igual que el hombre, amén, tienen fallas y cometen errores. No se trata simplemente de que usted le diga, mija, haga lo que usted quiera. Se trata de que usted le ayude a tomar las decisiones correctas.
porque la esposa a veces también se puede equivocar como el esposo se equivoca. Amén. Y se nos olvidó un punto muy importante, y es el desarrollo del sermón del día de hoy. Muchas de las familias hoy no están funcionando como el Señor quiere que funcionen, porque las familias no han entendido la asignación y el rol que cada uno desempeña en el hogar. Y entonces los hijos quieren ocupar el rol de los padres, el esposo ocupa el rol de la madre ocupa el rol del padre, y estamos olvidando lo que Dios estableció en el hogar. Y cuando usted tiene claro cuál es la asignación y cada persona entiende su identidad dentro del hogar, entonces el hogar empieza a funcionar de la forma en la que Dios la diseñó, de la forma en la que Dios la estableció. Por eso la importancia de que usted entienda que los hijos tienen un rol, que el padre tiene un rol, que la esposa y que la mujer dentro del hogar tienen un rol. Ahora Arlene acaba de hablar a los hombres y les acaba de enseñar uno de los puntos y de los roles importantes del hombre. Ahora yo voy a hablar de la mujer. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios. Si todos, pues las mujeres, los caballeros. Acompáñame a Proverbios 31. Y vamos a leer todo el capítulo 31. Es un capítulo hermoso. Yo le invito a que usted, cuando esté en su casa, te escudriñe este libro. Pero vamos a leer del capítulo 25 al 31. La palabra de Dios viene en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Está vestida de fortaleza. Yo tengo otra versión, hermano. Está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor, esa será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Yo tengo 6 puntos para las mujeres en esta tarde. Y yo quiero recordarte cuál es tu asignación y qué es lo que Dios ha dictaminado para ti. Y uno de los puntos que acabamos de leer es que la mujer sabia edifica su hogar. ¿Qué significa esto? Que la mujer construye el ambiente, levanta, no destruye, trae estabilidad emocional. Y para hablarte de esto, yo quiero referirte a la historia de Abigail. No sé si la conoces, pero voy a hablarte de ella rápidamente para que tú entiendas la capacidad de una mujer de cambiar una atmósfera. Porque Dios nos diseñó a nosotras con la capacidad de cambiar la atmósfera dentro de la casa. Yo no sé si usted sabe, pero nosotras las mujeres somos más detallistas. A rato yo ando con el ley y andamos por ahí, y yo le digo, ¿te fijaste en el que da? ¿De verdad? Yo sí, no lo viste, era así, dijo eso, una cosa. Y él no me di cuenta. Porque Dios a las mujeres nos ha dado la capacidad de ser detallistas. Los hombres son, como dice todo el tiempo, somos prácticos. Esa es la palabra favorita de Dios. Nosotros los hombres somos prácticos. Y nosotros las mujeres, Dios nos diseñó con la capacidad de cambiar la atmósfera. Y eso hizo Abigail. Abigail era la esposa de Nabal. Un hombre necio, terco, testarudo espiritualmente, bastante apartado del propósito y del diseño de Dios, cosa contraria a Abigail, una mujer sabia, llena del propósito de Dios, una mujer que sabía afrontar los problemas. Y resulta que David, cuando trataba de huir de su hermano Esaú, cuando Saúl lo quería matar, del rey Saúl, David se esconde en el campo. Y en ese campo él se esconde en terrenos de Nabal. Y Nabal tenía muchas cosas, era un hombre muy rico. Y en ese momento llega una gran provisión para Nabal. Entonces el rey David le dice a uno de sus hombres y le dice, ve a ver a Nabal y dile que nos regale y nos mande provisión, porque nosotros estamos huyendo. Y Nabal manda a decir, dice, y ese tal David, ¿quién es? Yo no lo conozco, dile que yo no le voy a dar nada. Sin embargo, David cuidaba a los pastores que cuidaban los rebaños. Pero cuando David pide la ayuda, Nabal se olvida de quién es David y no le manda nada. Y David, dice la Biblia, que se enfureció. Se enojó tanto que dijo, así,
pues yo voy a acabar con la casa y con todo lo que tiene Nabal. Y Abigail, porque así somos las mujeres, ¿verdad? Que estamos ahí escuchando todo lo que está pasando. Escuchó lo que le había mandado decir. Y dijo, espérate un momento, es que aquí hay que hacer algo, dijo Abigail. Y empezó a preparar provisiones y canastas. Y se presentó delante de David y le dijo, David, por favor, perdona el pecado de mi esposo. Fíjese cómo Abigail cambia la atmósfera de muerte. Porque lo que le esperaba a Nabal era la muerte. Ella no esperó que Nabal llegara y se puso a pelear con Nabal, le puso a discutir, pero tú qué es lo que estás haciendo, no. Ella en su sabiduría preparó la canasta y se fue a ver al rey David. Y le dijo, David, perdónanos. Y dice la palabra de Dios que Dios vio con tanto agrado a Abigail que entendió que Dios la había enviado. Y esa es la capacidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa capacidad de cambiar una atmósfera. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted está discutiendo con su cónyuge, la mujer muchas veces tiene la capacidad de que la discusión prosiga o pare. ¿Es así o no es así, queridas mujeres? A mí me pasa, pero como somos a veces así como orgullosas y queremos tener la razón, alargamos las discusiones. Pero Abigail fue sabia. Abigail entendió que una mujer edifica su hogar. Es una mujer que puede cambiar la atmósfera, que levanta, no que destruye. Una mujer que tiene que tener palabras de propósito para sus hijos, para su generación. Porque toda palabra que salga de su boca, tanto como madre como padre, puede afectar el porvenir de sus hijos. El segundo punto es que la mujer es formadora de corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiene la capacidad de enseñar valores. Una mujer puede cambiar toda la atmósfera de su casa enseñando valores. Yo tengo 3 preciosos hijos que todos los días el Señor pone en mi vida para moldearme. Trabajar mi paciencia, mi carácter. Y todos los días cuando Juan Pablo o Gabriel o Evan hace algo, yo aprovecho ese momento para hablarle y para enseñarle algo. Mi marido es más práctico, él cuando el problema es muy grande es que hay que llamar a ley. Pero en los detalles de la vida es la mujer la que se encarga de enseñarle a su hijo. Es la mujer la que toma el tiempo de sentarse a la mesa. ¿Sabe? Por eso el Señor nos dio la capacidad de ser detallistas. Porque nosotras podemos ver los detalles en la vida, en las circunstancias, en las pruebas. Y entonces en ese momento Dios nos da la sabiduría para sentarnos a la mesa y explicarle a nuestros hijos. Cada error que usted cometa o cada circunstancia que usted afronta en la vida es una oportunidad que Dios le está dando para que usted dé legado a sus hijos, para que usted le enseñe a sus hijos algo que usted no pudo hacer. Porque a mí me pasa, yo le digo, ¿sabe cuál? Yo tuve otra educación. A mí me educaron de otra forma cuando los golpes todavía estaban muy presentes. Y no culpo a mis padres, ellos hacían lo que podían con lo que sabían. Y yo le digo a ellos, ustedes también de vez en cuando se les da sus mamás, como cría, pero la mayor parte del tiempo, como para la regla, se les habla y se les explica. Una mujer sabia, una mujer que edifica el hogar, es una mujer que toma las oportunidades de la vida para darle enseñanzas y valores a sus hijos. Amén. Maridos, amad a vuestra. Decía Carol algo muy cierto. Y es que a veces los hombres somos más prácticos. Pero nuestra practicidad no puede ir según nuestro conocimiento que vamos adquiriendo en la vida solamente, sino que tiene que ser guiado por la palabra de Dios. El versículo 26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra que Dios nos da a nosotros, la que nos enseña. Y nos da los decretos correctos en los cuales vamos a enseñarles a nuestra familia, en el cual vamos a corregir a nuestros hijos, y la manera en la cual vamos a amar a nuestras esposas. No es simplemente decir, yo soy el hombre de la casa, yo soy el que manda en el hogar. Y cuando escuchamos versículos como este decimos, sí, vean, la mujer es la que tiene que someterse. La mujer no tiene voz ni voto, pero la mujer, como decía mi esposa, es nuestra ayuda idónea. Bien pasa con nuestros hijos. Ella me llama en los casos extremos.
Ya cuando toca dar como dice ella, toca dar el guamazo. Porque yo le hablo una vez y le hablo 2 veces a mi hijo. Ya después que mamá habló y impuso y impartió toda esa psicología, ese entendimiento, la enseñanza, y a pesar de eso se ponen de rebeldes y se ponen de groseros, pues entonces ya, ¿qué sigue, hermanos? La vara, ¿verdad? Ya después toca corregirlos con vara. Claro, no los acabamos, no los agarramos como piñata como algunos nos agarraron cuando fuimos pequeños, ¿verdad? ¿A quién lo agarraron como piñata? Pero sí los corregimos. Sí, es necesario. Yo sé que la sociedad hoy en día no habla y no le gusta eso, y cualquier cosa tiene cárcel como tal. Por cualquier cosa el bienestar social de aquí le quiere quitar a uno los hijos. Pero es nuestra responsabilidad educarlos. Quizás no vamos a ser los más entendidos, no vamos a tener el conocimiento más profundo en todas las áreas, pero necesitamos enseñar, y enseñamos con ejemplo, enseñamos con el ejemplo que viene de la palabra de Dios. Continúo con las mujeres y ya voy a pasar a los niños. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando le hablamos a nuestras esposas de esas cosas que necesitan todavía cambiar, cuando les enseñamos a nuestros hijos esas cosas que deben cambiar, es para presentárnoslas a nosotros mismos en alta estima. Usted lidia menos con una familia que aprende a temer a Dios. Usted briega menos con hijos y con esposas que aman primeramente a Dios. Y por eso usted tiene la responsabilidad del sacerdocio. Muchas veces decimos, es que Eva fue la primera en ir a comer. Sí, pero ¿dónde estaba Adán? Por eso le decía a los caballeros, no es fácil. Se necesita tiempo, sacrificar tiempo, leer la palabra, enseñarles. ¿Cuántos hombres aquí toman tiempo para enseñarles a sus hijos a orar, a buscar de Dios? ¿Cuántos toman el tiempo de hacerlo? Estamos siempre cansados, estamos siempre trabajando, no tenemos tiempo para dialogar con ellos, no tenemos tiempo para enseñarles. Me pasa, soy muy honesto, y bueno, mi esposa no me va a dejar mentir tampoco, pero me pasa, me enredo en las ocupaciones, en el trabajo, es que estoy cansado, es que yo madrugo mucho. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces tenemos tiempo y estamos ahí con ellos, tanto con la esposa como con nuestros hijos. Y no les enseñamos, no les compartimos, no les exhortamos. Y eso es lo que es ser sacerdote de hogar. Bregamos menos cuando les enseñamos estas cosas, cuando les enseñamos a temer y amar a Dios. Y si así también los maridos deben amar, una vez más repite, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cuántos se aman entre ustedes aquí? ¿Cuántos se valoran? ¿Cuántos se dan gustos a veces? Como a nosotros mismos, como a nosotros cuerpos. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No es simplemente proveerle un plato de comida, es proveerle seguridad, confianza, estabilidad emocional. Las mujeres tienen un tanque emocional. Carol lo decía, se necesita hablar, se necesita diálogo. Nosotros los hombres vamos corriendo, vamos volando, pero las mujeres no. Las mujeres necesitan atención, cuidado. Ellas propician, ellas preparan ese ambiente familiar en el hogar. Hay unos que traen el dinero, pero ellas hacen que ese dinero, como se dice, se multiplique y alcance para el alimento, alcance para la comida, alcance para el vestido, que todo se haga ordenadamente. No competimos, nos complementamos. Una vez más, cuando lo hacemos, cuando nos amamos, cuando tomamos cuidado de ellos como a nosotros mismos. 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No es su enemiga la que usted tiene en la casa, hermanos. Es su esposa. Tiene su carácter, todos tenemos nuestros caracteres. Nosotros también, ellas han de pensar también lo mismo para con nosotros. No, pero es que su mal genio, su su manera de ser tan arrebatada, tan simplista, enojón, cavernícola, gorila, quizás nos han de
nos han de tratar a veces. Todos tenemos nuestro carácter, pero tenemos que hacerlo entendiendo nuestra asignación y nuestra posición como sacerdote de hogar. Amén. Y simplemente quiero decir algo, hay una palabra preciosa para los caballeros, porque dice, santifica a tu esposa como Cristo santificó a la iglesia. Y santificar significa que usted vela por la espiritualidad de su mujer. Amén. Y yo sé que muchos hombres en la casa hoy en día han olvidado la importancia de que usted como sacerdote lleve la presencia de Dios a su casa. ¿Usted sabe cuál es el papel y la función de la santidad? Es quitar las manchas y las arrugas. Bueno, si lo vemos de forma gráfica, digamos que nosotras las mujeres nos ponemos cremita en la cara para quitarnos las arrugas, el maquillaje para embellecernos. Pues la tarea del hombre es embellecer a la mujer. Ese es un legado que Dios ha puesto en las manos del hombre. Porque el sacerdote, usted sabe lo que Dios lo llama sacerdote a usted, porque en la Biblia el sacerdote era el que bajaba la presencia y era el que tenía la unión con el Padre. Y entonces cuando el sacerdote entraba al lugar santo a recibir la asignación espiritual, luego el sacerdote salía del campamento y entonces podía esparcirse en la multitud. Entonces por eso Dios hoy te llama a ti sacerdote, porque tú eres el encargado de fomentar una vida espiritual en tu casa, en tus hijos. Yo puedo hacerlo, créame hermano, yo a veces me desgasto y le digo, Señor, es que ya, y me pongo los guantes y estoy peleando, y yo le doy, y le digo, Señor, y llega Él y con una, ¡pum!, todo se apacigua y se calma. Porque Dios le ha dado al hombre algo que usted no tiene. Por eso la invitación en esta tarde es, querido hombre, que tú entiendas lo que Dios ha puesto en tu mano. Tú eres el sacerdote de la casa. Y la mujer, tú eres ayuda idónea. Fíjese que en hebreo, ayuda idónea significa eser. Y Dios en muchas partes de la Biblia se hace llamar a sí mismo como eser. Porque Él es ayudador con nosotros. Quiere decir que Dios es inferior a nosotros. No. Dios por mucho es superior a usted y a mí. Pero sin embargo se pone el mismo título que nos ha regalado a usted y a mí como mujeres. Somos eser en la casa. Ayuda idónea. Y la ayuda idónea no significa que usted va a dejar de sacar toda su creatividad. En la casa cuando él y yo estamos hablando de algo, yo le comento a algunos hermanos, saben que él dice blanco y yo digo negro. Él dice aquí y yo digo allá. Él dice arriba y yo digo abajo. No hay casi nada en lo que él y yo estemos de acuerdo al 100%. Pero Dios ha sido bueno porque en estos 10 años nos ha enseñado a que esa diferencia se una en Cristo. Y cuando él y yo estamos en la mesa debatiendo con algún tema de la vida, yo le digo, bueno, yo te voy a dar mi opinión. Y entonces yo le doy mi opinión. Y cuando yo termino de dar mi opinión, a él no mucho le gusta mi opinión, pero después Dios, él sabe que Dios en ese momento me ha usado tal vez para yo ser ayuda. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas mujeres nos ha tocado asumir el sacerdocio de la casa. No lo digo en mi caso, pero me voy a involucrar en esto para no señalar a nadie. Pero muchas mujeres nos ha tocado asumir el sacerdocio de la casa. ¿Es lo que Dios quiere? No. Pero lo que pasa es que el hombre muchas veces se ha dormido en el legado y en la asignación que Dios le ha dado. Entonces le toca a la mujer decir, bueno, pues este pantalón no me queda, pero me lo tengo que poner. Y empieza la mujer a asumir un llamado que no le corresponde. Por eso es que usted ve muchos hijos en rebeldía, porque aunque la mujer se desgaste, no tiene el mismo efecto que cuando el sacerdote de la casa se para y dice, espérate, que yo voy a coger a mi familia por la cuerda, y la coge y empieza a educar a su familia. Hermano, si usted está dejando que su mujer desempeñe ese papel, no lo tome como un regaño, tómelo como una exhortación. Ese trabajo le corresponde a usted. La mujer sirve para ser ayuda idónea. Yo le comparto mi opinión, pero al final él sabe, siempre le digo, bueno, pero tú tomas la decisión. Siempre le digo lo que pienso. Siempre, porque el Señor no quiere que te suprimas, ni que no hables, ni que tú seas así como un caballo de carrera que solo mira para frente. No. El Señor también quiere que tú hables. Pero Dios a los dos le ha dado al uno un liderazgo que a ti no te corresponde. Y cuando tú entiendes eso, tú le dices, este es mi punto de vista, pero la decisión final la tomas tú. Él sabe, con los niños, con todo, yo le digo, lo que
diga el papá, cuando tiene que ver con salir, vaya a preguntarle al papá. Yo pudiera, pero no me corresponde. Por eso el Señor dice, someteos a vuestros maridos. No dice marido someta a su mujer. No. Es un sometimiento voluntario. Diga conmigo, sometimiento voluntario. O sea, usted reconoce que Dios ha puesto por líder a su marido y usted le dice, esposo mío, me someto a tu autoridad. ¿Y cuál es su trabajo? Orar para que Dios le dé sabiduría. Yo escuché un testimonio esta semana y el pastor le decía a la pareja y le decía, bueno, es que el sacerdote de la casa es su esposo. Hermano, pero es que cada vez que va a tomar una decisión de finanzas lo lleva a la quiebra. La semana pasada le dijo que por adoptar un niño. Y fíjese, estamos en la quiebra porque quiere adoptar un niño. Y le dice el pastor, no, hermano, yo me entiendo. Que hay hombres que son así, que no saben tomar decisiones. Y entonces el pastor le dice, lo único que yo te puedo decir es que dobles tus rodillas y que le pidas a Dios que le dé sabiduría al sacerdote de la casa. Y la mujer sabe, y esto se lo digo porque el Señor me exhortó, porque me cuesta, hermano, créame. Y le digo al esposo, y cuando tu marido te dio la idea de adoptar un niño, ¿tú qué hiciste? Abriste los ojos así como Pepe y le dijiste, ¿tú estás loco? Y le digo, sí, pastor, bueno, ahí está su error. Porque una mujer sabia coge una libreta y le dice, si quieres adoptar otro niño, pero vamos a hacer los cálculos matemáticos, siéntate, esposo mío. Y empiezan a hacer cuentas, y entonces solito el varón se va dando cuenta que hay algo que no está funcionando, que la adopción va a tocar posponerla. Pero la mujer tiene que aprender a ser sabia. La sabiduría. Una mujer que entiende que se tiene que someter. Ambos debemos imitar a Jesús en roles distintos. Hasta los hijos deben imitar a Jesús, pero en un rol distinto. ¿Quién comió primero del fruto? ¿Adán o Eva? Respóndame, hermana, sin pena, ¿quién? Pero ¿a quién le preguntó Dios y a quién le reclamó de lo que había hecho? Porque Dios te va a demandar a ti lo que habrás hecho con tu familia. Porque aunque tú tomes la decisión, quien va a tener que responder por su hogar es el hombre, no la mujer. La mujer sabe hablar, y termino con este punto para las mujeres. Nosotras somos muy prontas para hablar y siempre tenemos algo que decir. Siempre. Las discusiones que yo he tenido y las que he escuchado de la mujer así, bla, 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 y el hombre así, bla, 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 bla. ¿Sabes cuál? ¿Somos o no somos? ¿Somos? ¿Soy? Yo lo reconozco. Soy. Pero usted sabe que dice la palabra de Dios con respecto a la palabra que debe salir de su boca. Póngale cuidado a eso. Debe ser sazonada con sal. Que sea una palabra bondadosa. Que tu hablar sea como manzanas de oro en bandeja de plata. Y que tu palabra sea dicha a tiempo. Todos estos son cualidades de la palabra que debe salir de tu boca. Porque a veces hablamos muy rápido o nos tardamos mucho para decir las cosas. Porque a veces estamos viendo que algo está pasando en la casa y no somos capaces de abrir la boca. Hermano, si usted lo está viendo, hazle a tiempo. Tome el control de su casa, tome el control de su familia. Y como mujeres luchamos mucho con eso. Una mujer sabe perdonar. ¿Sabe usted lo bonito que usted le transmite a sus hijos cuando usted perdona? Esta semana le contaba yo acá de un testimonio que nos pasó ayer. Él y yo estábamos en desacuerdo en algo. Y él estaba diciendo algo y yo estaba diciendo algo. No estábamos peleando, pero no estábamos en acuerdo. Y el grande estaba sentado en la mesa, mirándonos. Y de un momento a otro, para yo evitar que el conflicto se saliera de manos, me di la espalda y me subí. Y luego nos reunimos y empezamos a hablar de lo que había pasado. Y le dije, ven, vamos a cerrarnos en el cuarto porque esto hay que resolverlo. Y empezamos a hablar. Y le pedí perdón y me pidió perdón. Y Dios santificó ese momento. Porque
usted conozca de Dios no significa que usted no va a tener problemas. Es como usted va a resolver sus problemas. Y entonces yo sabía que había un personaje que había escuchado lo que estaba pasando. Y que si yo no remediaba eso, yo iba a dejar una herida en el corazón de mí. Entonces yo lo llamé y le dije, Juan Pablo, sube que necesitamos hablar contigo. Y le dije, yo quiero pedirte perdón porque yo dije algo que tú no debiste escuchar, perdóname. ¿Sabe qué estoy haciendo yo ahí? Enseñándole a mi hijo que yo también tengo derecho a la gracia. Que yo también me equivoco. Que yo también fallo. Y que así como yo le puedo pedir perdón a él y él me puede perdonar, yo me presento delante del Padre pidiéndole perdón por mis errores. Y entonces nos abrazó y empezó a llorar. Y nos dijo, esto era todo lo que yo necesitaba. Y nos quebrantamos los tres y nos abrazamos y empezamos a llorar. Porque cuando usted entiende que todo lo que usted vive en su vida, Dios también puede transformarlo para bendecir su casa, usted piensa actuar de forma distinta. Ser una madre sabia no significa que usted va a ser una madre que nunca se va a equivocar. Oh, hermano, usted se va a equivocar, usted y yo nos vamos a equivocar muchas veces. Pero que usted sepa pedir perdón a tiempo. Enséñele a sus hijos a pedir perdón. Enséñele a sus hijos a no guardar rencor en su corazón en contra de nadie. ¿Sabe por qué? Porque ese es el mejor regalo que usted está entregando a sus hijos en la mano. Porque el regalo del perdón, más que ser un regalo para otra persona, es un regalo para usted. Usted camina liviana, usted camina fresca. Y yo siempre le digo a mis hijos, así tú no hayas ofendido, pide perdón. Mire, Abigail fue y se presentó delante de David con la canasta y le dijo, mira, disculpa mi marido, que peno contigo, perdóname por favor, y se postró delante del rey David. ¿Había cometido ella el pecado? ¿Lo cometió ella? No. Pero a veces puede tocar que alguien en la casa se quite los guantes y diga, bueno, tal vez él no quiere hoy me toca a mí pedir perdón. Mañana tal vez yo lo toque a él, pero hoy te toca a ti pedir perdón. Amén. Maridos, amada. No. Es que estaba mirando aquí las notas y digo, pero pues, se me hace que tengo más notas que ella. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Deuteronomio capítulo 6, entrando en esa responsabilidad como padres. No, padres, termino con esto. Para que recuerden estas palabras, hermanos, sobre todo los caballeros. Porque tenemos que amar a nuestras esposas y a nuestros hijos, pero también tenemos que educarlos de la manera correcta. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que tema Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, diga conmigo, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. El verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo, hermano? Y todo el tiempo. Que están muy pequeños, todo el tiempo. Que ya son niños, adolescentes, rebeldes, se les sigue repitiendo. Que ya son adultos, se les sigue hablando. Sí, llegará un momento en el cual las palabras quizás en esas épocas que llegan, ellos les entrará por un oído, les saldrá por otro. Pero usted entonces les hablará a partir del ejemplo, con su comportamiento, con su carácter, porque ellos van a ver eso. Y creo que cuando teníamos el culto de los caballeros, no sé si ustedes vieron una de las piezas que creo que le tocó al hermano Emilio. Es muy fácil hablar, pero viva y sea de ejemplo. Eso es otra cosa. Los hijos no solamente quieren oír, porque van a sentir que es una cantaleta. Somos como un loro que repite y repite lo mismo.
Los hijos quieren ver una acción. Como cuando tomamos el tiempo de, con mi esposa, como decía, arreglarnos y arreglar ese problema y esa situación. Y él vino y ya se sintió aliviado y dijo, estar contento otra vez de ver que mamá y papá otra vez estaban juntos y estaban bien. Como decía Carol, no fue una pelea así. Pero tomamos actitudes, porque a veces no necesitan gritos, ni peleas, ni malas palabras. Pero actitudes, desaires, desplantes, o contradecirnos a la hora de corregirnos, de corregir a nuestros hijos, de enseñarles. Un papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa. Ponernos en mutuo acuerdo. Y sí, hermanos, aunque las mujeres hablan más, amén, es importante y edifica, es importante de que el caballero también tome el tiempo de hablar y de ejemplificar la palabra de Dios en su vida para provecho de nuestros hijos. Y no importa la edad que tenga. Mire lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. ¿Cuándo empieza? Cuando son pequeños, pero dice que incluso cuando fueren viejos, no se apartará de él. Y esto me hace pensar un poco en el hijo pródigo, que él fue instruido bajo el temor de Dios y que él se fue a vivir la vida. Y Dios quiere y eso no pase con nuestros hijos, con nuestros niños, pero si se llegasen a ir y usted hizo su trabajo, querido padre, querida madre, si usted cumplió con su labor y con su misión, tarde o temprano ellos volverán. El día que estén con la soga en el cuello o con el agua al cuello, no la soga, con el agua en el cuello, ese día, hermanos, ellos se acordarán de Dios. Ese día Dios les hará recapacitar, porque irán a buscar en lo más profundo. Fue en ese momento de desesperación que él se acordó de Dios. Tarde o temprano, hermanos, pero necesitamos enseñarles. Caballeros, necesitamos tomar nuestro lugar. Así como las mujeres toman su responsabilidad, los caballeros necesitan tomar su responsabilidad. Y les he dicho muchas veces, creo que lo he repetido, ustedes ya han de estar cansados. Pero si hay hombres firmes en Dios, la casa se sostiene más sólidamente que cuando es solo la mujer. Y no quiero menospreciar, las mujeres que les ha tocado solo hacen un trabajo excepcional. Y les aplaudimos. Y damos gracias a Dios por aquellas mujeres que han tenido que echarse en sus hombros la carga que le correspondía al marido o al padre. Pero necesitamos, hermanos, que los caballeros tomen su lugar en el hogar, en su casa, en sus hijos, con palabra, con ejemplo, desde pequeños, para que esto incluso cuando sean grandes y no quieran incluso escuchar, esas palabras resuenen en lo más profundo de su corazón. Amén. Efesios 6:4 vuelve y nos alienta. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad. No es a gritos, no es a las malas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con disciplina. Ellos tienen que entender por qué se los está corrigiendo. Ellos tienen que entender por qué venimos a la iglesia. Ellos necesitan. Y si necesitamos hacerle dibujo con plastilina, pues les vamos a hacer dibujo con plastilina. Nos los hacen a nosotros, a los adultos grandes, ¿verdad? Yo pensé que en un momento mi esposa iba a decir, tengo 4, porque ya para todo el tiempo tengo 4 niños en la casa. El más grande, que soy yo, que me está terminando de criar, y 3 pequeños. Pero incluso nosotros a veces de adultos necesitamos que se nos explique y que se nos repita y se nos diga una y otra vez, cuanto más los niños. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque toma el tiempo. Porque cuando yo no he estado ahí físicamente para enseñarle, cuando yo no he estado acostándolos, porque también tiene ese, y yo aplaudo mucho lo que hace Giovanni con Ivonne León y todos los que lo hagan, de tener un tiempo de devocional familiar. Yo les he dicho lo importante que es eso. Yo creo que Mario, Edwin recuerdan. En la casa todo el tiempo mis papás lo hicieron y a veces de mala gana.
A veces yo iba llegando del trabajo y miraba y mi mamá todavía lo estoy esperando, me mandaba un mensaje, yo miraba por la ventana antes de entrar y miraba que estaban ahí con la Biblia sentados hasta las 10. Ay, no lo han hecho. Y le pido perdón a Dios, muchas veces me quedé afuera haciéndome loco para que comenzaran. Pero hoy le doy gracias a Dios por eso. Porque muchas de esas oraciones, de esas lecturas, de esos sermones que mi mamá le daba por ponerse a predicar, mi papá eran 2, 3 palabras y para de contar, pero mi mamá son lo que hasta el día de hoy hacen efecto y nos llevan a nosotros replicar ese ejemplo en la vida de nuestros hijos, queridos hermanos. No se cansen de hacerlo. Ustedes dirán, es que es demasiado tiempo, es que es demasiado desgaste. Es mejor eso a que un día nosotros nos lamentemos por no haberlo hecho y nuestros hijos realmente estén allá afuera en el mundo. Y ese no es el problema, que estén afuera en el mundo. El problema es que nunca hayan escuchado de Dios y nunca se les haya enseñado. Porque ahí sí, cuando llegue el momento de desesperación, van a tomar la decisión equivocada. Quiero hablarte, y ya terminé con la parte de la mujer, pero quiero contarte esta historia preciosa que es la historia de Esther. Yo estoy segura que tú la conoces y tú me vas a decir, bueno, pero Esther ni siquiera tenía mamá y ni siquiera tenía papá. Porque yo no sé si tú sabes, pero Esther era huérfana. Y aparte de que era huérfana, era esclava. Y entonces Esther había quedado bajo cuidado de su tío Mardoqueo. Fíjense que cuando el rey manda llamar a todas las mujeres más preparadas y más hermosas, dentro de todo ese ramillete precioso aparece Esther. Y Esther era la que más sobresalía, por eso el rey la escogió. Yo pensando esta semana en la historia de Esther, yo me di un momento, ven acá, pero si Esther era huérfana, pero si Esther era esclava, y tal vez esta joven vivía con pensamientos que la atormentaban todo el día. Pensamientos de insuficiencia, tú no eres suficiente, tú no vales nada, tú no tienes un padre, tú no tienes una madre. Pero el buen trabajo de Mardoqueo hizo que el corazón de Esther se preservara. Y no tuviese un corazón de esclavitud ni de orfandad. Y entonces el Espíritu Santo de Dios me decía, cuando hay alguien en la casa que asume el liderazgo con honra, tú puedes hacer que tus hijos y tu generación entiendan el diseño y el propósito para el que Dios los ha llamado. Y entonces Esther se convierte en la salvadora del pueblo. Y su tío Mardoqueo estuvo constantemente ayudándole y aconsejándole. Y yo decía, qué precioso, Señor, que tengamos el poder de preservar el corazón de nuestros hijos. ¿Tú sabes lo que es decirle a una niña que no tiene papá, que no tiene mamá y que es esclava, que su corazón debe preservar? Solo imagínate el trabajo que debió hacer Mardoqueo para preservar el corazón de Esther. Imagínate el trabajo. Y no solamente era hermosa, era que Esther estaba bien preparada, estaba bien educada, era una mujer refinada, era una mujer con modales. Y cuando el rey vio a todas las mujeres, no a Esther, porque Mardoqueo había hecho un excelente trabajo. Así que tu pasado, tu historia no define lo que tú puedes hacer por tu generación. Señor, yo le agradezco a mi Padre y parte del amor y de la pasión que yo le tengo al Señor, se lo doy a gloria a Dios, pero en segundo lugar se lo doy a mi Padre. Porque cuando yo era una niña, yo me sentaba, y yo siempre que mi papá terminaba de predicar, yo le decía, papá, yo soy tu fan número 1. Y yo estaba pequeña, tenía 7, 8 años, pero siempre que papá se bajaba del altar, yo volvía a sus brazos y le decía, papá, yo soy tu fan número 1. Y cuando yo veía a mi papá, un hombre en aquel entonces, papá todo el tiempo se vestía de traje y corbata. Todos los días. De lunes a lunes, papá se vestía de traje y corbata. Y nosotros estudiamos en una escuela en Colombia, y cuando papá llegaba a la escuela, todo el mundo lo miraba así como imponente. Todo el mundo decía, llegó el papá de fabricarlo. Y él entraba a la escuela, buenos tardes. Y todo el mundo en la escuela lo miraba como con miedo y como con susto. Pero cuando yo veía a mi papá quebrantado en el altar, derramando lágrimas, yo decía, ese Dios tiene que ser muy grande para que quebrante a este hombre. Porque es que mi papá tiene un carácter bien duro. Y si mi papá en el altar se quebranta y yo lo miraba haciendo
Si Dios puede quebrantar ese corazón, yo quiero eso. Mi papá lloraba en la presencia del Señor y lloraba y gritaba y se derramaba, así como usted lo ve cuando Él se entrega a la presencia de Dios. Y siendo una niña, yo lloré y deseé sentir lo que papá estaba sintiendo. Por eso yo quiero que usted entienda que papá y mamá tienen una importancia vital en la vida de los hijos. Si cuando usted viene a la casa usted no se postre a adorar, pues usted cómo cree que sus hijos van a aprender a adorar a Dios. Por eso yo desgarro mi vida en la alabanza, porque yo sé que yo tengo 3 ojos que están puestos sobre mí. Y cuando yo estoy en la casa yo soy intencional, porque una mujer sabia es intencional. Yo abro la puerta y me tiro y empiezo, ¡Señor! Y al rato se parece Juan Pablo, al rato parece Gabriel, y al rato Evan. Y yo les digo, estoy hablando con Dios. Porque yo quiero que mis hijos aprendan como mamá a pelear sus batallas. Porque yo lo vi en casa con papá y yo sé lo que hizo en mí. Si hoy yo estoy aquí es por la gracia de Dios, pero por las enseñanzas de una familia. Porque cuando yo no quería ir a la iglesia, muchas veces papá me decía, es que yo no te estoy preguntando. Es que yo no te estoy dando la opción. Así no quieras, te vienes conmigo para ir. No, que la niña se quedó por una... Eso era insulto para mi mamá y mi papá. Y eso no eran cultos como los de hoy. A nosotros nos llevaban a campaña desde las 8 de la mañana como hasta las 10 de la noche. Cansadas, sí. Siendo niñas, sí. Y aquí estamos. Aquí está mi hermana y aquí estoy yo adorando a Dios. Por lo que mamá y papá hicieron un día con nosotros. ¿Nos hubiéramos podido extraviar? Claro que sí. ¿Hubiéramos podido tomar malas decisiones? Claro que sí. Pero en casa siempre hubo un buen ejemplo que nos enseñó que Dios era prioridad. ¿Tú quieres bendición en tu casa? No es trabajando más que vas a conseguir más bendiciones. Es poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Dios tiene que ser el primer y único lugar en tu casa. ¿Y sabe? Como le dije al principio, vamos a cumplir 10 años de casados. Y nos hemos querido ahorcar mutuamente el uno al otro en estos 10 años. ¿Hemos querido tirar la toalla? Claro que sí. ¿Hemos querido separarnos? Claro que sí. Y las mujeres somos bien prontas porque cada vez que hay un problema decimos, me voy a separar. Y escuchábamos en una prédica esta mañana y el pastor decía, las mujeres tienen la tendencia todo el tiempo a hablar de separación. Y mientras tú estás en la sala de tu casa hablando de separación, ahí está el diablo sentado. ¡Amén a eso! Porque cuando tú profesas separación, entonces el diablo está escuchando y se mete a tu casa. Y te empieza a mostrar las debilidades y las flaquezas de tu esposo. Y te empieza a mostrar las debilidades y las flaquezas de tu esposa. Y entonces tú empiezas a decir, pero es que yo estaría mejor separado. Hermano, mentira del diablo. Porque lo que Dios ha unido, ¿cómo es? Y por eso ahorita yo estoy con esta mujer condenado, decía el pastor. ¿Cuántos están condenados con sus esposas? A ser feliz, ¿verdad? A ser feliz. Ahora, no todo es para nuestras esposas, para nuestros esposos. ¿Cuántos quieren escuchar la parte de los hijos? Ya los padres dijeron, ok, entendimos el mensaje. Me levanten la mano los hijos. Los hijos. Yo sé que todos somos hijos porque todos provenimos de una preciosa madre, pero yo quiero que los niños pequeños de la iglesia me levanten la mano. A ver, Mateo, Ashley, levántenme la mano ahí atrás. ¿Cuántos hijos? Los adolescentes, muy bien. Bueno, esto que vamos a hablar es para ti, así que abre el oído. Versículo 6 de Efesios dice, hijos, son para todos los que somos hijos, incluso los ya grandes, ¿verdad? No crean que porque usted ya no vive con sus papás, eso para los padres. Pero como que dice, el esposo le van a dar y la madre le van a dar todo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y Colosenses 3:20 dice,
más exactamente, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obediencia. Yo sé que esa es la parte que quiero que gusta. Porque muchas veces sentimos que nuestros padres son anticuados, ya pasó de moda su generación. Y los consejos ya no son pertinentes. Ya no funciona, papá, es que la moda, oye, estamos en otros tiempos, en otras épocas. Pero dice que esto es agradable a Dios. Amén. Escucharlos, honrarlos. Hablábamos con eso hace como 2 semanas con los jóvenes. Honrar a su padre, honrar a su madre. Porque solamente los vamos a entender y vamos a entender su preocupación excesiva, ese deseo de cuidarnos, de dirigirnos, de enseñarnos, y de que nosotros somos adultos y llegamos también a ser padres. Hoy en día yo añoro y deseo muchas veces pasar más tiempo con mis papás, pero me casé y tengo hijos. Y yo le quiero todo el tiempo con Pablo, Gabriel, los quiero tener conmigo, no me gusta casi dejarlos ir para otro lugar o para otras partes. Aparte, cuando mi cuñada con mucho amor nos da unas ayudas, ¿verdad? Con mi hermano. Ya no podemos más. Pero hoy entiendo a mis papás. Me gusta pasar tiempo con ellos. Y cuando estoy allá con ellos, mi esposa dice, hay un lugar donde tú eres feliz, incluso más que la casa. ¿Cómo así? Cuando estás con tus papás, tú ya vuelves a ser un niño pequeño. Te da felicidad, todo te causa risa, tu papá cuenta un chiste malísimo porque es malo para contar chistes. Pero me produce mucha risa. Y aunque tengo mi hogar, tengo mi casa, mi esposa y mis hijos, siempre es agradable regresar a casa de mi padre. Amén. Y pasar tiempo con ellos. Y digo, qué lástima que no tuve la oportunidad de haber pasado más tiempo con ellos cuando estuve joven, cuando estuve en casa. Qué lástima que aunque estábamos bajo el mismo techo, yo estaba encerrado en mi cuarto haciendo mis cosas. Hoy me gustaría hacerlo, hoy deseo, ¿verdad? Desearía, gracias, estás viendo un poco español, pasar más tiempo con ellos. Pero me acuerdo que muchas veces ellos nos invitaron a ciertas actividades y yo no quería ir. Con los hermanos, no, papá, ¿qué crees? Me conseguí un trabajo y con el trabajo del pretexto el fin de semana me la pasaba a trabajar. Sin saber que un día vamos a crecer y van a empezar a trabajar y ya no van a parar. No recibimos el consejo, no valoramos el consejo, la corrección de nuestros padres. No te endeudes, no hagas esto. Elige bien tu esposa. Le doy gracias a Dios porque en parte mi mamá me animó mucho con mi esposa. Me quitó la ex. No me gusta esa muchacha. Mi esposa dijo, yes. Y cuando comenzaba a hablarme con Carlos, me dijo, me gusta esa muchacha para usted. Y me ayudó en eso, me aconsejó. Pero cuando estamos en esa juventud, en esas fuerzas, en esos deseos de devorarnos el mundo, de ser visibles, de tener nuestras propias ideas, nuestra propia identidad, tomar mis propias decisiones, menospreciamos el consejo de nuestros padres y de nuestras madres. Miren lo que dice Proverbios, acompáñenme por favor. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Esos consejos, hermano, valen oro en la vida. Cuando usted vaya a ser papá, cuando usted vaya a ser esposo o esposa, a la hora de usted tomar una decisión importante en su vida, esos mensajes, esos consejos, esas enseñanzas, porque adorno de gracia se dan a tu cabeza y collares a tu cuello, algo que te adorna. Lo que yo admiro de mi papá es su puntualidad, su responsabilidad. Y mi papá nos enseñó toda la vida. Yo creo que Mario y Edwin agarraron más eso, yo con la puntualidad, hermanos,
Pero mi papá siempre nos enseñó eso. Le compartía a un hermano, mi papá siempre dijo, yo no me voy a poner a demostrarle que tengo dinero a alguien. No, si yo no tengo para comprar, no salimos, no se gasta. Se vive con lo que se tiene. Yo quiero acostarme en paz y tranquilo. Muchas veces yo me he acostado, sobre todo cuando me casé, mis primeros años, me acostaba, pero con un poco de incógnitas en mi cabeza, porque no tenía para pagar el arriendo, porque no tenía para pagar una cosa, porque no iba a alcanzar, porque esto, porque lo otro. Y recordaba los mensajes de mi papá. Lo recuerdo y trato de ponerlos en práctica. La puntualidad, el respeto, la discreción que maneja don Jonari Solarte. La sabiduría, es un hombre de pocas palabras para quien lo conoce. Con la familia se habla un poco más. Les digo, cuenta chistes, imagínense. Pero él es muy reservado y habla poco, pero dice cosas muy acertadas. No necesita hablar mucho. Mi mamá habla por él y por ella. Como mi esposa habla por mí y habla por ella. A los que me conocen saben que la gente los... Escuchen el consejo, jóvenes. Escuchen, reciban la corrección. No hagan eso, no se junten con esos amigos, le van a traer problemas, le van a... Escúchenlo, obedezcan. Hijo mío, si los pecadores te quisieran, si las malas amistades del mundo te quisieran engañar, no consigas, no apruebes, no digas sí. Si ven con nosotros, pongámonos acechanzas para derramar sangre. Y no necesariamente que sus amigos lo van a invitar a usted a matar a alguien, pero hacer lo indebido, lo incorrecto. Vamos para una discoteca, vamos a ver para tal, pruébate un cigarrillo, pruébate un trago, vamos a estar con mujeres, con chicos, con chicas. Dice la palabra de Dios, si quieren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Ustedes se aprovechen de las demás personas y hagan algo contra las demás personas. No lo hagamos, escuchemos el consejo de la palabra. ¿Por qué? Pues vamos a Efesios, capítulo 6, en su parte. Efesios, versículo 2. Y es el mandamiento, ¿verdad? Nuestro cuarto mandamiento, quinto, justo después de honrar a Dios. Dice, honra a tu padre y a madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Con promesa. ¿Para qué? Díganlo conmigo todos los hijos. ¿Para qué? Mi hermano ayer nos compartió un testimonio del éxito. ¿Quieren ser exitosos aquí los hijos? ¿Cuántos quieren ser exitosos? ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? El éxito empieza honrando al Padre y a Madre. Lo dice Dios, no lo dice el hombre, no lo dice Tony Robbins, no lo dice el mejor coach del mundo, lo dice Dios. Amén. Honra al Padre y Madre y llega bien. Se alargarán los días y todo lo que hagas prosperará. Aleluya. Yo quiero invitar a una familia voluntaria. Si no, yo tengo un dedo que es bueno apuntar. Así que quiero una familia voluntaria completa aquí, por favor, lo más rápido posible. Entre más rápido lo hagamos, más rápido hacemos el ejercicio. Amén. Una familia, hermano, por favor, no todos, solo una. Una, gracias, amén, hermano Unel, sacerdote de la casa, como liderazgo, demostrando, pone en práctica. Necesito también aquí a Micael y a... Fíjese usted, ponga sus ojos aquí, no se me deje desviar. Ya estamos terminando, se lo prometo. Esto que usted está viendo aquí es una familia. Hay familias, no todas las familias son iguales. Pero esto es una familia que se parece o es el diseño original que Dios estableció. Un padre, una madre y unos hijos. ¿Estamos? Y para que la casa funcione a la perfección, todo el mundo debe conocer su asignación. Ahora bien, los niños, quiero que todos los niños me miren aquí. Porque tu asignación, querido niño, es honrar a mamá, a papá. Es respetar la autoridad. Aunque no te guste,
Porque por ahí hay un dicho que dice, hermana Estela, el que manda, manda, aunque mande mal. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. No es que mi mamá me falló. No es que mi papá me falló. Honra a tu madre y a tu padre. Punto. ¿Y sabe por qué yo se lo digo con tanta convicción? Porque mi papá viene de una familia bien disfuncional, donde papá y mamá no estaban cumpliendo las asignaciones y donde la pobreza era tan grande que se comían un huevo entre 8. Pero mi padre decidió romper con esa maldición generacional. Y perdonó a su padre y a su madre y los amó y los ama hasta el día de hoy. Y eso permitió que ella y yo hoy tengamos un corazón sano. Porque papá rompió el ciclo. Perdonó, restauró su casa y dijo, yo tengo 2 opciones, o repito el mismo patrón o lo rompo. Y papá lo rompió, porque cuando como padre rompes patrones, no es solamente por ti, es para que toda tu generación pueda caminar en libertad. Y un consejo que mi madre toda la vida me dijo desde que yo era una niña, me dijo, Carol, el acomedido se gana lo que está escondido. Toda la vida mi madre me lo decía, ella me lo repetía sin parar. Carol, el acomedido se gana lo que está escondido. Mire, me repitió tantas veces que hasta el día de hoy, cuando usted me ve sirviendo en la iglesia, haciendo lo que sea en una casa, yo estoy haciendo, yo en mi mente estoy diciendo, el acomedido se gana lo que está escondido. Y es cierto, usted no sabe cuántas cosas Dios me ha dado a mí por yo ser acomedida. Y no lo digo para vanagloriarme, me lo digo para honrar a mi madre. Porque la madre tiene esa capacidad de darte un consejo y entre más usted sea como una gotera, las goteras son fastidiosas, pero terminan haciendo efecto. Y la madre puede ser una gotera en la cabeza de un hijo. Y vamos a hacer una representación. Yo tengo aquí unos vasos, querida familia. Pueden mirarme aquí un momentico. Y yo quiero que ustedes me construyan una torre con 3 pisos. Una torre con 3 pisos. Y tienen 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuente conmigo, hermano. 6. Despiértese. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay. Amén, un aplauso. Y yo quiero que todos los niños me miren aquí. Miren aquí todos los niños. Si tu familia no se me vaya, pero miren aquí. Porque esta torre está compuesta por ¿cuántos pisos, niños? Por 3, gracias Juan. Por 3 pisos. Y cada piso que usted ve aquí es una asignación en la casa. La parte de abajo es el papá. Porque el papá es el que sostiene la pirámide. El del centro es la mujer, porque es el intermedio entre el papá y el hijo. ¿Cuántas de nosotras no somos intercesoras en la casa con el papá? Y nos toca porque el papá a veces, como dijo él, es un poquito boxila. Y entonces cuando usted ve que está reprendiendo muy duro, yo no sé, pero yo en la casa, yo lo miro y yo me le pongo al lado para que él vea que yo estoy viendo la intervención que él está haciendo. Para ver si mi presencia lo apacigua. A veces funciona, a veces me toca dar 3 pasos y salir. A veces sí funciona, a veces no. Y el de arriba son los hijos. ¿Quiénes son los de arriba? Los hijos. Los hijos. Ahora ven, Matthew, quítame un vaso de abajo, cualquiera, sin pensarlo mucho, solo quítalo. Ahora tú, Micael, quítame un vaso de la mitad. De la mitad, Micael. Hermano, no importa, déjalo así. Quítame un vaso del centro. ¿Usted está viendo lo que está pasando? Yo no sé si usted me está entendiendo.
Pero cuando se remueve una asignación del hogar, los cimientos se van abajo. Porque todos en la casa cumplen una asignación importante a los ojos de Dios. Y el sacerdote del hogar tiene la responsabilidad de guiar a la manada. Ella tiene la responsabilidad de crear un ambiente, una atmósfera espiritual. Y ellos tienen la responsabilidad de honrar el liderazgo que Dios delegó. Y cuando algo de eso se cambia de lugar, lo que pasa es que la construcción se destruye. Y usted lo puede volver a levantar, pero levante una torre que ha sido derrumbada y dígame a ver si es fácil. ¿Usted sabe cuántas lágrimas toma reconstruir un hogar que se ha dañado? ¿Usted sabe cuántas lágrimas sus hijos lloran cuando un hogar se destruye? Y los que han pasado por ahí, ya pasaron. Y la buena noticia es que Dios es bueno, fiel y justo. Pero lo que Dios te está diciendo, querida iglesia, si en tu casa hay un padre, una madre, hijos, es que mantengas tu construcción tal cual como el Señor la diseñó. Y esa será tu responsabilidad, porque un día estarás frente al Señor y el Señor te preguntará y te dirá, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Y tú serás como Adán. Tú tendrás que darle cuenta al Señor por lo que ellos hicieron, porque tú eres el sacerdote. Y después el Señor va a mirarla y le va a decir, ¿y tú qué hiciste con lo que yo te entregué? No, Señor, es que yo estaba muy ocupada trabajando. Es que el party, yo necesito el party. ¿Y ustedes? ¿Qué pasó con la honra a sus padres? Todos tenemos una asignación que cumplir en las manos de Dios. Y hemos fallado, claro que sí. Levante la mano si usted ha fallado en su asignación. Pero la buena noticia, iglesia, es que hoy es el día para que usted retome su lugar como sacerdote, como mujer, como hijo. El divorcio en esta casa se anula. Porque si Dios te ha regalado un padre, una madre y unos hijos, es para que te mantengas unido. Pueden volver a sus asientos, muchas gracias. Un aplauso para los... Y me van a disculpar, pero cuando estábamos planeando la prédica, él me dijo, espérate, no te me vayas a alborotar mucho. Y yo le dije, no te garantizo nada. Y me dijo, que me pones a mí a subir de nivel. Y a mí me dijo, bueno, yo subo, pero tú bajas. Y yo, bueno. Pero es que a veces me puede más. Le digo, yo voy a intentarlo, pero no te garantizo nada. Y ya me estoy empezando a calentar. Y cuando yo me caliento, usted sabe qué pasa. ¿Sabes qué me gusta de ella? No, quiero cerrar con esa parte muy importante. Me gusta que es sincera. Pero usted ve en ella haciendo el trato que ella tiene aquí con los hermanos, con los hijos. No es algo que hace simplemente para agradar a usted, así es en la casa. Todo el tiempo para los que lo conocen, ¿verdad? La que la conocen. Su fe no es una fe fingida. Y cuando no es fingida, alcanza a sus hijos, alcanza a sus generaciones. Gloria a Dios. ¿Alguna vez, y esto lo aprendimos esta semana, ¿alguien sabe cómo se llamaba el nieto de Moisés? Poco se sabe de los hijos de Moisés. Persona era uno y el otro era quién. Pero alguien sabe del nieto de Moisés. Se menciona por ejemplo los jueces. Y se lo menciona, se llama Jonatán. Y se lo menciona por haber prostituido a una tribu. ¿Qué pasó con los hijos de Moisés? Que no fueron lo suficientemente honestos. Por eso les digo, todo lo que se está haciendo aquí, todas las aplicaciones que se está aprendiendo hoy, tienen que usted llevarlas a casa y tienen que hacerlo de manera genuina.
genuina, sincera. Es ahí donde va a afectar a sus hijos. Es ahí donde usted realmente los va a convencer. Es lo que dice Timoteo. Según Timoteo capítulo 1, en el verso 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto es Pablo hablando de Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero aquí es donde quiero que pongamos cuidado. Dice: trayendo a la memoria la fe que no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Amén. La fe no fingida, el amor no fingido, la sinceridad. No es para agradar a la iglesia, no es para agradar a los pastores, no es para agradar a los miembros con los cuales nos reunimos o a nuestras amistades. Es para dejarles un legado auténtico de amor, de fe y de esperanza a nuestros hijos. Y ahí las palabras y los consejos que usted dé pesan. El ejemplo, lo que usted hace en su casa pesa. Amén, así es. Se dice que Timoteo, y esto es un poco para las madres que están solas, los padres que están solos, o si de pronto hay uno que cree en Dios pero el otro no cree en Dios. Dice que el papá de Timoteo era un griego. Que Timoteo era ¿qué? Honrar a los dioses. Creo que fue que escuchamos. Honrar a los dioses. Algo muy del mundo, algo muy pagano. Sin embargo, algo hizo bien la abuela y algo hizo bien la madre. Transfirió esa fe genuina. Amén, amén. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros hagamos con eso. Por eso yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo voy a pedir a los caballeros que tomen a sus familias. Vayan y busquen a todas sus familias, donde quiera que estén. Vamos a poner simplemente un fondo. Amén. No vamos a estar en ninguna parte. Los que estamos en Wikimedia, los que están en la parte de atrás, nos vamos a acercar todos. Si no pueden venir acá adelante, le voy a pedir que vayan su familia, si están en la parte de atrás, donde quiera que ustedes estén, pero quiero que por favor se reúnan en familia. Voy a pedir a mis hijos, por favor, que pasen por Juan aquí. Pablo, falta la participación de ellos. Sí, perdón, me adelanté. Quédense ahí, no pasa nada, pero los niños tienen una participación. Y se va a tomar 2 minutos. Quédese ahí paradito, ya lleva mucho tiempo sentado. Yo siempre le digo al Señor en mis oraciones, cuando yo muera, yo quiero que mis hijos me recuerden como una mujer que le entregó su vida al Señor. Que cuando mis hijos piensen en mí, digan: mi madre consiguió el éxito. Y no le estoy hablando de dinero, porque a mí el dinero me va y me viene, y las cosas materiales usted supiera lo que para mí significan las cosas materiales. Pero que cuando ellos se acuerden de mí, ellos puedan decir: mamá nos enseñó a amar a Dios con todo el corazón. Que cuando ellos se acuerden de papá, ellos digan: papá sostuvo la casa y nos dio un legado hermoso. Yo no sé cuáles sean sus ambiciones. Yo no sé cuáles sean sus ambiciones, iglesia. No sé usted qué quiere, cómo usted quiere que sus hijos lo recuerden. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ellos tienen un especial, y yo quiero que usted los escuche, porque ellos han trabajado duro en aprenderse esto. Tal vez mejor siéntese, porque veo que los de atrás no están viendo, discúlpeme. Va a tomar 2 minutos. Decir que vamos a hablar. Dale, tú puedes. Hermanos, Sí, dale, sí. hermanos, hoy vamos a aprender. Más duro. Hermanos, hoy vamos a aprender de la armadura de Dios, del cual Jesús con los pies. Dale, Cabe.
Dale el micrófono a Gaby. Dale, Gaby. Es cansado. Duro, duro porque si no, no te escuchan. Duro. Primero lo que hay que poner es Duro, duro. el calzado en el evangelio, que significa llevar la luz, siempre habla de Jesús. No te escuchan. Duro, duro, duro. Lleva la luz y siempre habla de Jesús. El cinturón. Luego tenemos el cinturón de la verdad. Duro, chicos, duro. El cinturón de la verdad es decir siempre la verdad y vivir en honestidad a Dios. Dale, Gaby. La coraza. Coraza de la justicia. Hacer lo correcto. Duro, duro, duro. Después tenemos la coraza de la justicia, es lista, hacer lo correcto y vivir en obediencia a Dios. Bájalo ahí. Dale. El escudo de la fe. La iglesia, porque nos ama. Dale, bueno. El escudo. El escudo de la fe significa creer. Duro, mi amor, no te escuchan. El escudo de la fe significa creer en Dios en todo momento. A Gaby. A Gaby. Ah. Dale, Gaby. Duro, duro, duro. La espada de los significa siempre leer la palabra de Dios que nos enseña la verdad. Amén. Casco. Duro, mi amor, duro. Casco. El casco de la salvación significa que Jesús nos salvó y nos amó. Porque es importante ponernos la armadura todos los días, vestirnos. Creo que es importante poner una armadura y todos los días que decimos de ella. Amén. A ver, Evan. Dios. El Jesús de la ley, espíritu, es Jesús nos amó. No leemos para Dios de la verdad. es amor. Ay, amén. ¿Y sabe usted por qué es tan importante que sus hijos entiendan que deben ponerse la armadura? Y que la reciten y que la trabajen y se la aprendan. Porque la armadura cubre a nuestros hijos. La armadura te prepara para salir a la guerra. Y todas estas cosas que ellos han aprendido es lo que usted debería decirle a sus hijos toda la mañana cuando se exponen al mundo de la escuela. Para los que no saben, yo soy educadora y trabajo en una escuela primaria. Y yo no le puedo explicar a usted lo que mis ojos ven todos los días. Tal vez si usted viera lo que yo veo todos los días, usted se preocuparía un poquito más por sus hijos. Pero en la escuela sus hijos están escuchando conversaciones que no deberían de escuchar. Sus hijos están viendo cosas que no deberían de ver. A sus hijos los están exponiendo a una realidad para la que todavía no están listos. Y mientras tanto nosotros en la casa estamos de manos cruzadas, dándoles el Nintendo, dándoles la Play, dándoles el teléfono y dándoles la tableta, porque es que yo estoy muy cansada. Y dejamos nosotros de educar a nuestros hijos para que el sistema podrido de esta sociedad los esté educando. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? En maternel, los niños de 5 o 6 años les están enseñando sobre la sexualidad. ¿Usted sabía eso? Pues le informo que yo muchas veces me tengo que sentar y escuchar y ver cómo las maestras les explican a los niños la sexualidad. Y les dicen, es que si tú te quieres poner un vestidito y siendo un niño y quieres bailar, lo puedes hacer. Y yo estoy en la esquina retorciéndome y pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Porque están adoctrinando a nuestros hijos, porque nosotros los padres estamos tan ocupados que los eduquen otros. Pero un día estaremos delante de Dios. Y a ese sí que no le podremos mentir.
Viste a tus hijos con la armadura. Enséñale a tus hijos para qué sirve la armadura. Enséñales que cuando se vengan las pruebas y las dificultades, tus hijos tengan la capacidad de pelear. Enséñale a tus hijos que han sido marcados para ser diferentes en esta sociedad. Usted sabe que en el servicio de llegada hay niños que llegan a las 6:15 y se van a las 5:45 todos los días. Y hay niños que me dicen con lágrimas en los ojos, Madame Carol, es que yo siempre soy el último en irme y estoy aburrido de que me recojan de último. Porque tus hijos no entienden que tú estás trabajando, tus hijos solo entienden de presencia. Estamos tan perdidos en las cosas del mundo, tan afanados, que nuestros hijos se están educando solos. Yo sé lo que es trabajar. Yo tengo 3 varones. Y no lo digo para vanagloriarme, pero sabe una cosa. Cuando yo llego a mi casa a las 6 de la tarde todos los días, me llego a hacer la comida. Pero después de comer yo me voy a la sala y yo juego con ellos por lo menos 1 hora todos los días. ¿Estoy cansada? Claro que estoy cansada, hermano. Pero mis hijos son mi responsabilidad. Y yo quiero que mis hijos hereden. Yo quiero ver a mis hijos en el cielo. Pero para eso vas a tener que morir como padre. Vas a tener que sacar el tiempo. Porque yo voy a tener que darle cuentas a Dios por los 3 hombres que Él ha puesto en mi vida. Ellos no pidieron nacer. Ellos no me dijeron, mamá, es que yo quiero que tú me tengas. No, hermano, yo los quise tener con Él. Ahora es tu responsabilidad educarlos. Porque un día estarás delante de Dios. Y el Señor te va a decir, el Señor no te va a preguntar, ay querido, ¿qué hiciste en la iglesia? No, tú sabes qué es lo primero que Dios te va a preguntar. ¿Qué hiciste con el legado de tus hijos? Yo quiero que mis hijos, que mis nietos conozcan al Dios que me cambió la vida. Yo quiero que ellos conozcan a Cristo, que les sirvan, pero va a depender de mí vivir una vida genuina y transparente para que lo que ellos vean en casa diga, yo quiero eso que tiene mamá y tiene papá. Pero si tú en la iglesia eres uno y cuando llegas a la casa eres otro, muy probablemente tus hijos se van a apartar. Tienes que ser coherente. Lo que haces en la iglesia lo tienes que hacer en tu casa. Porque entonces tus hijos van a decir, eso que tiene mi mamá y mi papá se ve demasiado bueno. Yo también lo quiero. Yo también lo necesito. No hay posibilidad de que un hijo se aparte conociendo a Dios en su verdadera esencia. ¿Y quiénes son los que le enseñan a tus hijos? Tú. La iglesia te ayuda y aquí hay maestras que le dan clase a tus hijos y se preparan. Pero tú eres el responsable primario de tu hijo. Y en un día no podemos hacer lo que tú puedes hacer en una semana. Querido padre, querida madre, esfuérzate por tus hijos. Vente, Carlos. Coge el otro micrófono, no se escucha ese. Aleluya, aleluya. Pues sus familias, amén. Aleluya, aleluya. Yo quiero destacar en nuestras casas.